Bienvenidos al primer programa de nuestra segunda temporada aquí en el ciclo de artes marciales de Bitácora. Hoy, bueno, tenemos el enorme placer de charlar con Juan Carlos Zapietro. Él es instructor de Karate-Do, séptimo Dan. Bueno, la escuela que él representa es la de Miyasato Okinawa Shorin-ryu Shidokan. A ver, me decís si lo dije bien. Bastante bien. Sí. Obviamente en el club Amistad de Unión, allí en calle Marcos Paz 5450. Bueno, bienvenido, Juan Carlos. Bueno, gusto, gracias por invitarme. No, por favor. Muchas gracias. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, porque tengo mucha tanda. Antes de arrancar, si querés, pasamos la tanda, así charlamos derecho tranquilo. ¿Sí? Sí. Bueno, Consultorios GEA es el lugar en donde, bueno, nada, tenés que llamar, averiguar, entrar en la web si querés tener el mejor consultorio, el mejor precio. Los lugares están en zona sur y en el centro. En cualquiera de las dos ubicaciones tenés una serie de comodidades. Nada, andá, no hay mínimos de horas. La mejor atención. Consultorios GEA. Podés llamar al 447-6845 o entrar en www.consultoriosgea.com.ar. Atentos al sistema de turnos web. Si vos querés hacer que tus redes sociales exploten, Epifanía es la solución para vos. Manejá tus redes sociales de manera profesional con Epifanía, que es la agencia de marketing que va a hacer que tu voz suene, mucho. Epifanía está en www.epifanía.com.ar, así que entren allí y fíjense. Bueno, gracias a Carolabar, desde hace 27 años el café está en Carolabar, en calle San Martín 2824. Mirá qué rico lo que nos convida aquí para nuestros invitados. Así que bueno, muchísimas gracias a Carolabar. Problemas con la tecnología, querés comprar una computadora que se te rompió la que tenés, Nereo. Así que Nereo es la solución para todos tus problemas informáticos. www.nereo.com.ar y atentos porque hay abonos para empresas. Bueno, ya que estamos en la parte de computación, vamos a nuestros auspiciantes web con Ortopedia Online Rosario, en donde podés comprar o alquilar todo lo que necesites de ortopedia, tanto sean vendas, andadores, férulas, todo lo que necesitas está ahí y lo puedes comprar desde la comodidad de tu casa. www.ortopediarosario.com.ar. Y por último, agradecer a la gente de armatucb.com.ar que tenemos tape de esto. A ver, mira, ahí lo estamos viendo. Todo entra por los ojos. Y tu currículum es un elemento más, así que hacelo lo mejor posible. Mira, te metes en la web, allí encontrás la plantilla que más te gusta, encontrás el diseño apropiado para vos, ahí mismo, mira, ves, lo comprás, allí vas al carrito de compra y eso, ahí envías tus datos y recibís el currículum en la comodidad de tu correo electrónico. Así que bueno, nada, atento a esto. Incluso si te pones nervioso y no sabes bien qué hacer en las entrevistas de trabajo, va a haber gente que te va a citar y te va a hacer un roleplay para que puedas estar distendido y conseguir el trabajo que estás buscando. armatucb.com.ar. Bueno, ahora sí, Juan Carlos, Perfecto. Bienvenido. No, al contrario. A ver, vamos con el principio. Karate. Claro, el Karate-Do, digamos, se hizo muy larga la presentación, Shorin-ryu, porque todo tiene un significado. Karate-Do quiere decir, Kara quiere decir vacía, mano, y Do sería el camino de la mano vacía, desde un punto de vista filosófico. Eso es, digamos, más moderno, más o menos de 1920 y algo, más o menos. Antes se la llamaba Tode, que quería decir puño chino. Y en la historia, porque el estilo nuestro, el estilo de Miyasato, que en 1959 viaja a la Argentina y lo introduce, él nacido en Okinawa, entonces me explicaba siempre es importante seguir la tradición, porque los maestros, por ejemplo, más o menos para la época nuestra, porque no que allá hay distintas eras, claro, pero más o menos para que entendamos, más o menos por 1608 más o menos se organiza el Shorin-ryu, era por de 36 familias chinas más el Tode, que se llama puño chino. Entonces ahí, por una necesidad de que se prive las armas, y entonces la persona, su mismo físico, su mismo cuerpo tenía que ser las armas. Tenía que ser su arma. Para poder defenderse. Y siempre, en el Bushido, en la técnica de Samurai, siempre se habla del servir.
Es decir, la idea no era solamente uno, como es actual tampoco, ser ¿cómo te puedo explicar? Estar uno preparado para defenderse solamente uno, sino para defender a los demás, que es el espíritu de servicio. Defender a las personas más cercanas, defender a las personas más queridas, inclusive cuando hace un kata, se muestra toda la filosofía, porque cuando nosotros saludamos antes de hacer un kata, cuando hacemos Negashima, estamos saludando, que estamos respetando a los ancestros que crearon el kata, y se está valorizando eso. Y cuando uno termina un movimiento, sigue uno lo que le llaman Sanjin, sigue el espíritu atento al último movimiento. Eso lo trasladamos a la vida de uno, y que quiere estar atento a todo lo que hay alrededor, para más vale prevenir. Entonces, todo eso que uno lo va aprendiendo en la práctica se va internalizando, como decía mi maestro, Sensei Miyasato, se va internalizando y uno lo lleva al diario vivir. Entonces, dentro de los objetivos de la escuela, que van a ver que dice ser honrado, ser esforzado, ser respetuoso, defender la verdad, primar la razón antes que la fuerza, tener paciencia donde se lo puede tener no es lo verdadero, pero donde habitualmente no se la puede, recién diremos he tenido paciencia. Bien. Y también habla sobre ser un ciudadano ejemplar, según nuestros principios, pero ser un ciudadano ejemplar. Entonces, a lo que apunta la escuela es que uno sea un ciudadano ejemplar. Es decir, el Karate Do de la escuela de Miyasato no va solamente estrictamente a lo marcial. Bien. Si bien es una tradición en donde los movimientos todos tienen su significado y todo tiene una práctica, sino que más profundo a verle a la persona que haya una armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Y por ejemplo, nuestro Sensei Yui Miyasato falleció, sigue su hijo, Sensei Masatoshi Miyasato, y en el Hansekan o en la reflexión de vida que se hace, o da ciertos parámetros, este año dijo de Kenko, que quiere decir salud. Así como el año pasado era consolidación, consolidar las cosas, hoy en día es salud. ¿Y qué pasa? Yo como médico lo digo, que es real. Si uno tiene una armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu, va a hacer que al tener una condición espiritual, al estar tranquilo, va a hacer que las emociones las maneje mejor. Claro. Al manejar las emociones mejor, va a recaer menos sobre el físico. Y si uno, por ejemplo, espiritualmente está con la mente por demás de agresivo, seguro que cuando se pone más agresivo porque se violenta, va a tener menos equilibrio que la persona que está equilibrada, que en el momento que puede ser, porque todo ser humano puede tener un momento de agresividad, va a ser mucho menos. Entonces, la idea de estar centrado. Cuando uno hace un kata, se ve que hay una armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Cuando uno hace un trabajo, que sería hacer en la acción mientras yo estoy haciendo algo, también tiene que haber una armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Y el Karate Do es tan importante porque a la persona la forma en integridad. Ajá. Es decir, el ser humano en forma íntegra. Yo he ido a la facultad y está bien, uno aprende toda una cuestión académica, sí, las materias, todo. Yo voy a la facultad, me van a enseñar cómo tengo que cuidar mi físico, yo como médico cómo lo tengo que impartir. Pero en el ideal, cuando estamos hablando de una ética, de todos preceptos, de todas costumbres que ya vienen ancestrales, claro, milenarias, entonces donde uno se da cuenta que por algo eso sobrevivió al tiempo. Ahí va. Entonces ahí se da cuenta la estructura. Ahí va. Entonces yo por ahí le digo, está bien que el chico haga idioma, está bien que el chico haga la parte tecnológica, está bien que haga gimnasia, pero también está bueno que haya ciertos preceptos, que si bien en la familia se tienen que dar, también uno hace hincapié. Sí, claro. Por ejemplo, Sensei Miyasato siempre a los alumnos le pedía las libretas para ver cómo iba en el colegio. Claro. Y también el Sanjin decía no solamente último movimiento, también si uno, supongamos, estudió y le fue bien, bueno, reflexionar de donde estudié estuvo bien. Si estudió y le fue mal, reflexionar a ver qué pasó con esos estudios, en un ejemplo. Claro, a ver qué ocurre ahí. Es decir, estar atento. Bueno, a ver, es muy, muy profundo lo que decís. Vamos a abordarlo de a poco. Sí. Primero, ¿qué es para vos el karate? O sea, vos empezaste muy chiquitito. Yo las artes marciales empecé con judo primero, a los 5 años. Yo tengo 54 años. Es decir, mi experiencia de artes marciales es de los 5 años.
Desde los 5. De los 5 años. Hice judo, hice muy poquito de taekwondo, muy poquito, hice prácticamente nada. Y después, desde los 18 en adelante, en la escuela Miyasato. Empecé en la asociación japonesa con el instructor Carlos Medina. Después seguí practicando. Después en su momento me mudé a Figuera. Como en Figuera no había Karate Do, ahí empecé a ser instructor. Claro. Eso fue más o menos por el 2000, el principio del 2000. Entonces después siempre, yo ayer visité la asociación japonesa, por ejemplo, con mi instructor, digamos así, siempre somos como una gran familia en la escuela Miyasato. Claro. Pero ahí fue como empecé de instructor. Y después, bueno, siempre hemos tenido cursos para instructores. Ahora también una cosa importante es la Universidad Villa María avala una diplomatura del Karate Do. Bien, eso es interesantísimo. Que tuve la suerte de ser docente para dar anatomía y medicina del deporte. Otras materias son psicología evolutiva, otras materias son historia, otras materias son, por ejemplo, toda la parte de la historia del Karate Do. Y también hay elementos como filosofía, todo como para que uno cada vez conozca más. Y como instructor, al formar a una persona, la pueda en forma íntegra. Bien. Es decir, el Sensei Yohei Miyasato, la idea era que el Karate Do vaya muy de la mano del estudio. Y Sensei Masatoshi continuó esa idea y por eso es que hizo la diplomatura del Karate Do. A ver, es como que hablábamos... también hablamos un poquito fuera de cámara de lo que era el rol del maestro y de cómo eso, te pregunto, fue avanzando en el tiempo. Es decir, el maestro era íntegro, por eso son hermosas estas cosas. No decir, venía el sensei y me pegaba la libreta. Claro, era un maestro integral. Sí, aparte él siempre decía, el Karate Do empieza por acá. Entonces cuando señalaba el corazón. Y él de siempre, uno veía que lo que él decía, hacía. Porque el Karate siempre dice, hacer es mejor que decir. Sí, claro. Entonces uno veía que él decía, tener paciencia, y veía uno que era paciente. Yo lo vi a él hasta ya de 80 y largos años, las correcciones para un pie, él bajaba y con la mano corregía el pie. Desde un cinturón blanco hasta un octavo, un noveno, es lo mismo. Él bajaba y es decir que yo aprendí a no corregir, por ejemplo, con el pie. No, bajar y así, porque él nos enseñó así. Así paciencia en la técnica, así como paciencia para entenderlo, que nosotros por ahí no somos orientales, sino que somos occidentales. Ahí va. Y el buscar la forma que nosotros empecemos a introducirnos en la filosofía de ellos. Entonces, y eso sigue, y entonces uno se le va impregnando. Y si bien dice que el maestro aparece cuando el discípulo está preparado, él muchas veces hacía que al discípulo como que lo preparaba más rápido, en la forma que él se brindaba. Y ahora Sensei Masatoshi también tiene esa misma forma, ese estilo. Es decir, se brinda de una manera que uno entienda las cosas. Y tienen por demás de paciencia. Explicando una técnica, explicando un movimiento y explicando inclusive hasta una forma, entender hasta una forma de pensar, que a veces es más difícil. Claro que sí. Sí, porque cuando uno se mete en el arte marcial, sí o sí tiene que ir cambiando un poquitito la manera, porque si no, no terminas entendiendo. No, y aparte que es un arte marcial que si uno ve la historia, estaba Sakugawa, luego Sokoma Sumura. Estamos hablando de gente que protegía al emperador. Claro. Después Shibana Sensei. Después, Itosu Anko, que fue el creador de los piñán. Unos kata que no hacen. Itosu Anko. Itosu Anko fue maestro de Shibana, que lo organizó también el Shorin Ryu. Shibana de Sensei Miyahira. Sensei Miyahira, maestro de Sensei Miyasato. Y Sensei Miyasato viene a la Argentina. Que tenemos la suerte de la genealogía de la base. De estar ahí, claro. Entonces, las técnicas son contundentes. Son para generalmente 2-3 movimientos. Claro. Entonces, para uno aprender una técnica así, el espíritu tiene que estar acorde. Porque uno no puede transformarse, si se quiere, en un arma. Porque la diferencia que uno dice, bueno, yo no llevo arma. El Karate Do es mano vacía.
pero todo el organismo se transforma en un arma. Uno ve los nudillos se empiezan a endurecer, la punta de los dedos, el cote, que sería la parte, se empieza todo a moldar a la práctica, aparte de hacerse endurecimiento y todo, pero no en una forma, digamos, de golpe, se va adaptando el cuerpo con los años. Pero si no hay un crecimiento espiritual, al igual que el crecimiento físico y mental, no llega. Porque, por ejemplo, cuando uno hace las técnicas psicodeche, está en base, está haciendo movimiento una y otra vez, la persona que quiere movimiento, ver pelea, no entiende eso. No entiende, ¿no? Y sin embargo, eso está dándole todo el gesto, todo el movimiento para poder hacer luego las técnicas más avanzadas. Luego la técnica. Porque si no, las técnicas más avanzadas, si esa base la tiene mal, como decía Sensei Miyazato, si uno hace un edificio y la base está mal, arriba no se puede poner nada. Entonces, la base es fundamental. Y a veces eso por ahí no lo entienden. No. O a veces no entiende una escuela como dice, pero ¿cómo? Ustedes practican todo, pero no hacen un frente a frente, en un combate, no. No, se hace el kata, la técnica, se desarrolla el bunkai, que sería el movimiento, y a medida que uno va avanzando, de acuerdo a uno que tiene alrededor, lo va haciendo lo más parecido, casi como real, nada más que frenando. Entonces eso es más exigente que si yo tengo una o dos técnicas que me salen bien y las hago rápido, todo, y con toda una serie, esto no vale, el otro vale, esto vale, así. Entonces, en el karate tradicional hay que hacer todo. Entonces, prácticamente no entra mucho en la parte competitiva, y eso hay que entenderlo. Cuando uno va trabajando sobre arte marcial y va haciendo de forma tradicional, se da cuenta que la verdadera competencia es contra uno mismo y que la evolución es personal. Sí, claro. Y no sirve decir yo soy mejor o peor. No, yo cada día tengo que estar mejor. Comparado conmigo. Comparado conmigo. La evolución es personal. Y si yo quiero evolucionar, lo mejor es evolucionar en conjunto. Claro, me sirvo a los otros y me sirvo de los otros. Exactamente. De ahí viene el samurái, quiere decir servicio, el que sirve. Y como decían un dicho, si caminas solo, llegás rápido. Si vas acompañado, llegas más lejos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Siempre es importante el saber valorar al que uno tiene al lado. Valorar al practicante, valorar a la familia, valorar a la amistad. Siempre se dice, tengo un amigo mío, por ejemplo, en Melville, Mariano Montedor, otro senpai, en Gustavo Dani, siempre dice, haciendo amigos con el Karate Do, es como un lema de él. Y es verdad, hacemos amistades de años. Yo hace más de 30 y pico años practico y tengo amigos de ese tiempo. Que hemos visto que tenían un hijo, que ahora el hijo tiene otro hijo y así. Yo tengo la suerte que también mi hijo practica. Y bueno, es lindo. Sí, claro. Decía, el rol del maestro cada vez es como una función más fuerte, es decir, porque nosotros nos damos cuenta de que, digo, las artes marciales en general, más como lo estás planteando vos, requieren de una persona con ciertos hábitos que justamente la sociedad está como rara y como que lo va perdiendo, es decir, la educación en la casa no es la misma. No es la misma. Entonces, ¿cómo te impacta eso? Y es tan importante que uno como instructor no es el maestro, es el que pasa el conocimiento del maestro. Si después uno con los años y años llega a ser maestro, bien. Pero lo que uno tiene la suerte al ser instructor y al tener un maestro, y vas mostrando y va haciendo que el practicante vaya recibiendo lo que le da el maestro. Entonces uno sin soberbia, pero sí con una cuestión de responsabilidad, tiene que saber transmitir. Entonces decía Sensei Miyazato, usted enseña que va a ver que cuanto más enseña, más aprende. Sí, claro. Y es real. Acá nos está viendo gente que por ahí no sabe de artes marciales. Claro. Entonces me gustaría que le expliques vos por qué haces esa salvedad entre maestro e instructor, porque a lo mejor alguien de afuera no lo termina de entender. Claro, el maestro viene a ser, por ejemplo, como Sensei Masatoshi Miyazato, que siguió todo el camino que le fue indicando su padre, por eso el Do quiere decir camino, filosofía de vida. Entonces, para llegar a la maestría uno tarda. ¿Cuánto tardo? Yo calculo que una vida. ¿Cuándo alguien me dice que estoy listo? Yo calculo que están las graduaciones y está Sensei que va dando las graduaciones, y como una escuela que ya tiene 60 años, porque en la introducción al Karate Do, hay graduaciones altísimas.
Y que tenemos la suerte que valoran tanto al maestro que con una graduación tan alta permanecen al lado. No como uno a veces ve, graduaciones bajas ya se abre solo. Ah, entiendo. Y para irse a hacer. Sí, se abren solo camino, como camino. Diciendo, yo ya tengo mi escuela, yo ya tengo lo otro. O sea, yo ya termino la enseñanza que me diste vos. Ahora, con lo que me diste vos, yo lo mío abro otra escuela. Yo siempre, como uno tuvo siempre el ejemplo, yo recuerdo a Sensei Yoshio Miyazato siempre cuando hablaba de su maestro, y inclusive hasta falleció su maestro, y yo decía, mi maestro, mi maestro, mi maestro. Él no era soberbio, digamos, para nada. Y después él decía, no sirve mitad de camino. En la vida no sé mitad de camino. Decía, si usted tiene que ir, supongamos, yo tengo que ir acá a Arroyo Seco, y yo, el colectivo me deja, o el auto, me deja en Villa Gobernador Galvez, yo tenía que ir a Arroyo Seco. No sirve mitad de camino. Uno empieza un camino que empieza con un primer paso. Entonces, ¿qué quiere decir? Nunca uno llega, porque en la vida uno, ¿cuándo llegó? Yo como médico, ¿cuándo dejo de estudiar? Yo, por ejemplo, como pediatra, ¿cuándo ya llegué como pediatra? Nunca. Siempre me tengo que estar actualizándome, y muchas veces hasta aprendo de los pacientes. Sí, yo mismo como instructor voy aprendiendo. Yo dije, tengo la suerte de ser docente en la diplomatura, pero cuando voy a la diplomatura, yo no soy el mismo todos los años, porque voy a transmitir algo que ya aprendí. Ahí va. Y también quizás alguien me hace una pregunta que me hace rever, entonces los dos estamos aprendiendo. Inclusive escucho a otros instructores que dan otras cátedras y también estoy aprendiendo. Entonces, lo dice la palabra do, más que una meta es un camino. Entonces realmente nunca llego. Nunca llego porque es un camino. El llegar, yo calculo que hasta el último día. Sensei Miyazato dio clase un día viernes y falleció a los pocos días. Hasta el último día él estuvo, mostró que hasta el último día. Y siempre corrigiendo, estando y todo. Es decir, no hay un momento en la vida, uno nunca dice yo llegué. Porque uno llega y después hay que mantenerse, yo el caso. Pero por la pregunta, ¿cuándo uno llega a ser maestro? Yo diría que con el objetivo ya nomás de seguir transitando, ya uno va llegando. Es lo que Mira, recién vos lo dijiste. Decías, estuvo Sensei hasta el último momento y corrigiendo, o sea, como un valor. Sí. Es algo, digamos, que vos hiciste énfasis ahí. O sea, no estuvo ahí sentado y corregía. Claro, corregía, estaba, miraba, hablaba, se compenetraba, mostraba una técnica 2 o 3 veces hasta que la técnica salga bien, y siempre con paciencia. Porque en un arte marcial, un pequeño movimiento cambia mucho. Sí, claro. Es decir, en una técnica un pequeño movimiento cambia mucho. Cuando uno desglosa los movimientos, se ve que si una mano está acá, significa, supongamos que es una palanca, y si está acá, significa que es otra cosa. Entonces, una pequeña cosa es un cambio. Si hay una presión hacia el costado, no es lo mismo que hacer una presión hacia abajo. Ya está diciendo que la técnica va hacia abajo. Claro. Entonces, esto y esto no es lo mismo que esto así. Entonces, pequeños movimientos van haciendo, se dice que la práctica hace a la técnica y la técnica hace al arte. Así es. Entonces estamos haciendo un arte. ¿Es un arte? Es un arte. ¿Por qué? Es un arte porque transmite energías internas, como lo hace un artista, hay una expresión, hay una consolidación de situaciones, como también lo hace un artista, y tiene siempre también la parte propia. Es decir, 2 personas hacen lo mismo, pero va a ver que hay una impronta personal como de todo artista. Entonces, es un arte, como el arte de la vida. Vivir es un arte, no es fácil vivir. Y vivir bien más sobre todo. Entonces, es así. Por eso se habla artes marciales. Marciales porque vienen, como yo dije en su momento, Mushi Sokon Matsumura tenía un título, eran los que protegían al emperador. Hay un kata, por ejemplo, se llama Naihanchi, y los pasos del kata coinciden con la entrada del castillo de Yuri, donde vivía el emperador. Y está hecho de una forma lineal, que no va hacia atrás, sino que va siempre hacia adelante, como para protegiendo a una persona que está atrás. Es decir, todo kata tiene un significado y tiene una época. Claro. Entonces, cuando uno lo empieza a estudiar y se lo empieza a enseñar, se da cuenta de lo complejo y se da cuenta que realmente uno dice, sí, es marcial. Marcial porque uno aprende
a que hoy en día cuesta aprender a respetar hasta una autoridad. Y eso es bueno saber respetar. Lo que pasa es que cuando uno dice, por ejemplo, ser honrado, ser esforzado, ser respetuoso, defender la verdad, primar la razón ante la fuerza, eso está bien los objetivos, pero todos esos objetivos, para que estén amalgamados y relacionados bien, tiene que ser por medio del amor. Pues si yo respeto a alguien por miedo, ¿hasta qué punto respeto? Ahora, si yo lo respeto por sentimiento, es un verdadero respeto. Sí, claro. Si yo me esfuerzo en la vida, pero por cosas buenas para la sociedad, eso es un buen esfuerzo. Si yo me esfuerzo en cosas que realmente son netamente materiales y no va a dar ningún avance, no es un esfuerzo. Entonces, si uno lo ve, hasta los objetivos, también por algo son necesidad que empieza por acá. Sí. Que ahí está la bondad, está todas las cosas que uno sabe que existen. Lo mejor que uno tiene. Es como cuando uno dice, ¿qué es lo que vos no tenés que hacer en un dojo? Y vos entras en el dojo con el pensamiento puro. Dojo es el lugar de práctica. Si vos entras con pensamiento puro, vos sabés lo que está bien y lo que está mal. Y si hiciste algo mal, pero no con mala intención, bueno, pedí disculpas. Pero no es lo mismo que no tener un pensamiento puro que una mala intención. Eventualmente habrá pasado que hay alguien que hace algo con mala intención. ¿Cómo lo manejas? Sí, lo ideal es ser paciente y hacerle ver las cosas. Y si realmente no tiene un sentimiento bueno, mucho tiempo lastimosamente no va a durar. Es decir, uno tiene que tratar que mejore y todo. Pero así como dice la espiga de trigo, cuanto más madura más se inclina. El hecho de tener o soberbia o malas intenciones, todo, él mismo se va a terminar retirando, porque es un camino que no se va a sentir identificado. Yo sé que yo lo escucho porque, a ver, vos sos médico, sos séptimo dan. No, sí, son muchos años de práctica y de ver muchas gente. Y gracias a Dios de poder viajar, y porque, por ejemplo, supongamos, el fin de semana anterior o el otro, hay un kata que se llama Kusan Kudai, y entonces hizo un curso de biomecánica y todos los análisis bunkai del Kusan Kudai. Bueno, cuando vamos ahí nos juntamos gente de todos lados, inclusive en los 60 años que se hizo un embalse de Calamuchita, había gente de Estados Unidos, de España, de Italia, de la Argentina, de todas las filiales. Entonces no es solamente que yo veo lo de acá, uno ve lo de todo el mundo. Y siempre hay un común denominador. Bueno, veo esto, digo, estás siempre honrando a la tradición, siempre honrando al maestro, sí. Siempre cuando vos tenés técnicamente los elementos de éxito sociales, sí. Y veo ¿qué tiene que ver el karate con esta actitud más humilde? Porque es la forma que a mí me ayuda y es la forma en que a mí me lo enseñaron y como lo tengo que brindar. Todo lo que yo aprendí en el dojo lo fui trasladando a mi forma de ser y lo internalizo. Y después lo llevo hasta la consulta. Yo, el último chico que atendí es como el primer chico, los que me conocen, o sea que el último que vi es como el último que atendí. Y siempre lo voy a saludar al irse, lo voy a saludar al irse, lo voy a respetar. ¿Por qué? Porque ya lo llevo intrínseco. A mí no me cuesta saludar, para mí es raro no saludar. ¿Por qué? Porque ya es así. Y todo eso que a mí me ayudó, yo quiero trasladarlo. Por eso se lo trasladé a mi hijo, por eso se lo traslado a mis amigos. Allá, por ejemplo, en el dojo están mis dos primos. Unos chicos, ya hace una guardia con Gobernador Castro venía, uno está estudiando medicina, el otro ingeniería, están practicando así. Es decir, la forma mía de ser, el que me conoce sabe que yo practico. Porque ya lo sé, por eso dije, me fui a Figuera, no había karate en Figuera. Vamos a hacer karate en Figuera. Porque no podía estar yo solo haciendo karate, porque yo lo hacía solo y no brindar lo que yo sabía. Es como que uno lo lleva adentro ya el karate lo lleva uno no es que yo practico karate, no, uno tiene que vivir el karate, tiene que entender el karate, y el karate lo lleva no sin ser fanático, sino como realmente es como en la vida. Es decir, no se puede uno separar, uno es de todo, uno no es cuerpo, mente,
espíritu, no, uno es todo. Entonces todo lo que uno lleva, por eso que hay que internalizar. Si yo saludo a todas las personas, es fácil que yo pueda saludar. Si no saludo a nadie, el día que quiera saludar me va a costar. Claro. Porque no está internalizado el saludo. Claro. Si yo me hago soberbio, creo, oh, yo soy un karateca porque yo peso, porque yo sé que mi potencia, porque yo sé que golpea. No. Yo la primera vez que una vez rompí 3 pulgadas, con yuto, con canto de mano, y por un lado digo, qué bien. Y después le digo, no, sí hay gente que rompe 4 pulgadas. Claro. Y después dije, bueno, está, no es nada. No es nada, es simplemente decir, bueno, cuando le comenté a mi sensei me dijo, me acuerdo, ¿usted cuánto pesa? Usted 5 pulgadas tiene que romper. Claro. ¿Qué me hizo? Me bajó. Vamos. Porque como decía, al chico uno le dice bien, no, entonces está bien, y me hace un favor, ¿eh? Sí, claro. Después yo pensé cuando me dijo 5 no es fácil romper, pero ¿qué pasa? Él no quería que, como él decía, nariz parada. Entonces, ¿qué pasa? Entonces eso a veces es llevar. Entonces eso uno también lo tiene que aprender. Por eso que uno siempre tiene que ser agradecido. Este me enseñó tal cosa, este me enseñó tal cosa. Ahora yo voy a enseñar esto. Y si yo enseñé esto y después cambio, a veces pasa, porque es como la definición de ciencia. La definición de ciencia era conjunto de conocimientos relacionados entre sí, susceptibles de poder ser modificados. Es decir, que lo que uno dice en un momento de la ciencia, después dice otra. Entonces, los cambios a veces son evolución, pero siempre respetando la base, que es lo tradicional. ¿Qué tiene para vos de distinto lo que es la tradición japonesa de, a lo mejor, otras tradiciones de otros países? Sí, el japonés, como yo decía, uno lo que ve es que hace lo que dice, realmente auténtico, lo vive, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando las nietas de Sensei Miyazato fueron a vivir un tiempo en Okinawa, un ejemplo, hablando con ella, hablando con la mamá, la esposa, por ejemplo, de Sensei Masatoshi, hablábamos así, y por ejemplo estaban en una escuela primaria, porque iban a primaria todavía, y se encontraban en la calle y las nenas las saludaban y diciendo, entonces ella le dice, pero perdón, ¿también practican karate? Porque pensaba que la conocían de karate. No, ella, pues supongamos que ella estaba en cuarto y las nenas estaban en tercero. Entonces, allá en Japón veía que una nena conocía a una de la escuela primaria, supongamos, o pongamos secundaria, si vamos al caso, que no cambiaría. Un año más ya iba y la saludaba. La respetaba porque iba un grado más adelante. Mira. Entonces, uno ve allá, por ejemplo, no es que son mucho más inteligentes, pero por ejemplo allá cuando llega, por ejemplo en la educación, los primeros años no es tanto la parte de enciclopedismo. Al chico le enseñan a limpiar, a valorarse, a interactuar entre ellos, a tener, digamos, un rol social. Después viene el conocimiento. Claro. Pero la base de la persona ya está hecha. Claro. Que sería la ética, como lo queremos llamar, la moral, los preceptos. Eso lo ponen bien de chico. Entonces ya, digamos, hacen las cosas porque tienen que hacer. Puede haber cosas malas como puede hacer cosas buenas, como se hacen, pero uno elige. Pero en sí, en la sociedad es auténtico y lo vive, las técnicas de lo vive en la sociedad, ustedes lo ven. Ven que si se rompió una calle, en menos de un mes ya la arreglan. Claro. ¿Por qué? Porque tienen la actitud esa. Porque como decía Sensei una vez, una cosa es Sensei Masatoshi, una cosa es la actitud, para que yo soy apto. Sí. Y otra cosa es la actitud. Uno puede agarrar un trabajo por actitud, porque es apto. Sí. Y lo puede perder por actitud. Claro. Uno puede por actitud darle un trabajo, porque ven, y después va a ser apto para ese trabajo. Así es todo. Por eso que yo, por ejemplo, tengo muchos años de práctica, pero tengo que ahora que tengo más edad, y más graduación, tengo que practicar más que antes. Porque yo tengo que, mi actitud, para llegar a la actitud, tengo que exigirme más que antes. Y yo cuando fui a hacer este kata, uno va bien abajo, y que bien abajo, después había que levantarse bien, y uno lo tiene que hacer para poder hacer movimiento. Claro. Entonces eso me lleva a seguir haciendo elongación, seguir manteniendo el peso. Si no me gustaba mucho el aeróbico, ahora hacer un poquito más de aeróbico para mantener. Si me gustaba comer porque hace a la función. Claro. Porque como también decía
también un instructor decía, no confundan a veces vejez con dejadez. Ahí va. Una cosa es vejez, otra cosa es dejadez. Sí, claro. Uno puede tener una edad que si se cuida tiene que moverse bien. Muchas veces uno dice, no, yo ya estoy grande. No es que estoy grande. Come mal, duerme mal y piensa mal. Los artes marcialistas entregados a su arte llegan bien lúcidos a la vejez. La idea es esta. Por eso digo, una cosa, después si pasa una enfermedad, un accidente, las cosas de la vida pueden ser. Pero nunca la dejadez, nunca la mitad de camino, que hablábamos antes. Es decir, es una filosofía, un camino. Y la autoexigencia. ¿Cómo ves esta parte? No, es decir, obviamente se entiende, e insisto, quienes nos están viendo y practican, claro, lo tienen mucho más claro. Pero por ahí nos está viendo gente que no. Sí. ¿Y cómo le explicamos que cuando vos me exigís esto, o sea, a ver, volvamos al ejemplo de Sensei que te dice, vos podrías haber roto 5 milímetros. 5 pulgadas. Pulgadas. Claro. ¿Cómo le dicen? Che. Claro, pues dice, por tu peso, usted es grande, grandote, dice. Pero por ahí uno dice, che, mira que... Claro, pero ¿sabe por qué? Pero ¿por qué te dice eso? Che, en vez de celebrar con vos, que vos llegaste a... No, dijo bien, felicitó, vio la foto así, bien, pero usted su cuerpo sí, y ahí nos metió cintura todo y también me enseñó parte que yo no había hecho en el movimiento, porque también vio ahí en la foto. Bien, ese rol de educador es buenísimo y nosotros lo vemos desde este lugar y entendemos el por qué. Pero desde afuera puedo decir, che, ¿por qué no? Claro, porque... ¿Por qué no te lo dijo la semana que viene? Y ahora vamos a estar contentos por esto. Claro, sí, porque pasa que si uno ve la forma de manejarse en Japón, supongamos un motor, ¿por qué tienen buenos motores? Pues ellos agarran el motor y dicen, este gasta aceite, este calienta, este tiene el otro, van a los problemas, mejoran los problemas. Al vos mejorar los problemas, lo que está mal, mejora. Pero ¿cómo no te frustro? Entonces, claro, el saber llevar, el saber a quién. Porque como decía, usted tiene 10 alumnos, son los 10 alumnos distintos, como los hijos. Entonces, alguno tiene que levantar y alguno tiene que... Ahora, ¿qué pasa? Al niño, al chico, siempre hay que levantar, porque es un niño, un chico. Ya cuando es grande, ya eso no es tan bueno. Porque si no, que aumenta el ego. Y las artes marciales no van bien del ego. La parte competitiva a veces, el ser campeón, ser eso, Sensei que decía, no un punto, vida o muerte era el arte marcial. Sí. Y después que decía, campeón de la vida. Es como cuando alguien se casaba. Él decía, está bien que se casó, pero cuando pasen 30 años de matrimonio, ahí yo los felicito. Iba al casamiento todo. ¿De acuerdo? Para decir, y es verdad. Casarse es fácil, estar 30 años, 20, ahí felicito, yo decía. La vida así, es sencillo, todo era todo así, digamos, práctico y lógico, con sentido común. Y el arte marcial sí es así, pero distintas graduaciones también. A ver. Digamos, un mismo kata hecho durante años, se siente distinto, se vive distinto. Sí. Y cuando uno corrige, hay otras correcciones que uno tiene que saber de acuerdo a qué categoría, qué es lo que yo corrijo, qué es lo que puedo exigir. Claro. Porque si no, directamente no puede hacer. Claro. No puede decir, no, ese momento está, no, eso está mal. No. Primero hace el camino, después entonces le va llegando la forma. Claro. Así es la forma. Es decir, es como todo. Es lo que sí tiene que haber, lo que hablaba en un momento, que es el pensamiento puro, no tiene que haber mala intención. Entonces cuando mi sensei me dice eso, yo no espero mala intención. Entonces ¿cómo me voy a enojar? Al revés, a mí me hizo bien. Digo, y después, ¿en qué llegué después? No, qué bien rompí 3 pulgadas. No. Entonces, y si rompió, bueno. Y él siempre decía, cuando hago un tamejiwari, que es una rotura, se ve el karateka así, cuando rompió o no rompió, tiene el mismo espíritu. Ahí va. No, rompí, no rompí, no, mismo espíritu. Ese es el verdadero karateka. Puso todo el espíritu. ¿Rompió? Bien. ¿No rompió? Igual. Porque él puso todo. ¿Y pero no rompió? No rompió y mirá para abajo. ¿Y pero no rompió? Buscar excusas. No, porque la vida no es así. A veces uno hace el esfuerzo todo y hay situaciones, valer intervinientes que no dependen de uno. Uno tiene que decir, yo hice todo el esfuerzo.
¿Y entonces? Y así es la vida. Pero no rompí. No rompí, pero está hecho el esfuerzo. Eso es lo importante. Muchas cosas en la vida uno tiene que estar tranquilo que hizo el esfuerzo. A veces no se ve el resultado. O a veces el resultado uno ni se da cuenta y lo ve después. Bueno, esa es la parte que uno tiene que manejar, el ego y la frustración, ¿no? Sí, sí. O igual el hecho de decir, y pero yo hago un arte marcial, y si yo al final no me peleo, entonces ¿para qué hago el arte marcial? No. El arte marcial te está enseñando a defenderte y defender a los demás. Si no lo usás nunca en tu vida, bárbaro. Es el ideal. Es el ideal, no está mal. Los grandes maestros te han dicho, si usted hasta el último día no lo tuvo que usar, es el ideal. Es por cuestión de vida o muerte, supongamos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? No es lo tradicional, es lo que uno vuelca después a la vida. En el Zen, por ejemplo, se hacen cosas específicas sin fines específicos. Por ejemplo, el arquero que hace Kyudo, que larga con la arquería, no es su objetivo tirar flechas por todos lados. Es todo lo que él puso en la arquería Zen, eso trasladarlo a su diario vivir. Entonces se va a ver en lo que haga. Generalmente todos los grandes maestros eran en Japón, eran muy, muy venerados en la sociedad. Sí, claro. Sensei Miyazato, hasta estando en la Argentina o actualmente, tiene cosas honoríficas en Japón. Claro. Por haber mostrado inclusive hasta él me decía, él antes de venir a la Argentina, por ahí en 1959, él iba y le decía, usted tiene que mostrar bien en la Argentina, esto, lo otro. El maestro del Sensei era muy famoso por las patadas. Cuando a veces dice, taekwondo patada acá. No. Sensei en la isla, la pequeña isla, era famoso por las patadas. Aparte se pega con punta de dedo, digamos, como el Shaolin también con punta de dedo, por ejemplo. Era famoso por las patadas. ¿Y qué le dijo al maestro? Yo no quiero que usted se haga famoso en la Argentina por las patadas. Entonces Sensei decía, tengo que mostrarle, porque claro, ¿qué le dio a entender? Quería que sea famoso como él fue famoso, por su filosofía de vida, por su forma de ser, por la forma de cómo él mostró el karate. Sí, independientemente de después lo que a mí me atraiga para especializar más. Entonces, por eso es que a veces uno hace el esfuerzo, quizás, en tener una gran patada, como hizo él, pero lo que él realmente le dio el esfuerzo es la parte íntegra como persona, que fue lo que él trajo acá. A veces los esfuerzos que uno da no se ven y van a para otra cosa. Eso es lo que te quería explicar. Y van ahí. De la gente en general que vos conocés a través de bueno, digamos del karate, pero también hacerlo extensivo. ¿Cuánta gente conoces que haya tenido que usar el arte marcial? Sí, contado con la mano. Pero hay gente que sí, porque no se puede negar la realidad de a veces los momentos que uno está viviendo. Entonces, así, las experiencias que han hablado conmigo, realmente ha dicho, bueno, la efectividad me doy cuenta que es así, donde en un minuto pasa algo y era tac, tac, tac y ya está. No era la patada dando 2 vueltas, sí, claro. No, tuc, 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 y ahí está. Y generalmente muchas veces el estilo de estar sanjin, alerta, también ha cambiado cosas. Por un ejemplo, hasta se decía, ustedes ven las películas y van a ver que la pipa no la pone derecha, la pipa la tiene acá. Claro. Porque le empujaba la pipa y ya estaba. Claro, ya Así que hasta la forma de fumar ya estaban atentos a si pasaba cualquier cosa. La efectividad no cabe duda. Aparte uno se da cuenta. Cuando uno dice yo me tengo que medir en un frente a frente, cuando uno ya practica, la superioridad en la técnica se da cuenta al momento. Ni siquiera hace falta, entre 2 personas que saben, ni siquiera falta probar. Es decir, un bloqueo fuerte, ya devastador y ya está. Dice, si así me bloqueo, como sea si me pega, y es sencillo. A mí, Sensei, años atrás me contaba con su maestro Miyahira, le pasaba que eran momentos distintos, Japón posguerra, todo. Y por ahí le pasaba que estaba el maestro dando una clase y tenía uno ahí esperándolo para mostrarle que era mejor, nada más. Entonces dice, nunca lo vi golpear, lo vi bloquear.
pero bloqueaban y saludaban y se iban. Dice, nunca lo vi pegar. Él dos movimientos y ya estaba. Porque, por ejemplo, en Karate Do se dice ataque y ataque es lo mismo. Es lo mismo. Un bloqueo en Karate Do es lo mismo que un golpe. Claro. Ahora, si después uno hace una gashi que absorbe la técnica, de eso hay otras cosas, pero en sí, lo que quiero decir es por ahí, con un solo bloqueo ya está. Ya está, se entiende. Chim, y una pregunta, digamos, sin entrar demasiado en la polémica, pero digo, vimos que hay una noticia flotando de unos chicos que practicaron rugby que fueron agresivos con otro chico, esto eventualmente sucede. Claro, bueno, eso es lo que estábamos hablando con la integridad de la persona. Es decir, cuando cuerpo, mente y espíritu están bien. Yo calculo que si yo hubiera tenido un alumno mío, me hubiera encantado que estuviera asistiendo al chico. Claro. Levantándolo del suelo, tratando de convencer a los demás que no se golpeen todo. Esa es la idea, porque la idea del servicio. No se puede estigmatizar el rugby por eso. No, desde ya. Pero sí tiene que ver la integridad del chico. Pero digo chico, pues no es gente grande, digamos. Pero así en las artes marciales también. Si el arte marcial uno se acostumbra a yo tengo que vencer a él y el ego vencer, también no es lo ideal. No es a donde va el arte marcial. Bien. O el arte marcial evolucionado que los maestros lo han brindado para que la sociedad avance. Yo lo que planteo es, habiendo, como decís vos, no hay que estigmatizar el rugby, porque la verdad que no es el rugby. Claro, no. Eso es personas que usaron la potencia física. Sí. Lograda como sea. Lograda como sea, mal usada. Pero lo vemos. En un patobica, lo vemos en no sé, lo vemos en distintas situaciones. Ahora, en las artes marciales por ahí no se ve. Que vos digas, mira, la verdad que no se escuchan casos, es decir, este tipo, mira... Es raro, y generalmente muchas veces pasa, como el karate fue uno de los primeros, muchas veces yo he visto que dice, karateka hizo. Yo después miro, veo y no es karateka. Claro. No hace karate 2 porque yo veo sí, obvio, es otra cosa. Me doy cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí es muy efectivo, pero volvamos al tema. Tampoco busca el karate que sea el guerrero invencible, porque como yo le decía, hace cosas específicas y fines específicos. Es una filosofía, para eso el el camino que estamos hablando. Después hay momentos que son fortuitos, pero sí, en este caso nunca, no me imagino, yo conozco muchos practicantes que le pegue una patada a uno en el piso, así, no sé, no conozco. No se me hace ver esa mentalidad, si se quiere. Pues es una mentalidad. Es una mentalidad, es un error de la mente que dice, voy a hacer eso no puede ser. No hay armonía. ¿Cómo puede disfrutar pegándole a uno que está en el piso? No, de verdad. Hay una base que está mal. Por último, y bueno, vos que sos instructor y que además tenés contacto con chicos, vamos a hablarle ahora a una familia, a los padres, es decir, bueno, yo aconsejo, o por ahí temo esto, decir, bueno, oíme, yo lo estoy mandando a un lugar para que aprenda a lastimar a alguien. No, lo estás mandando a un lugar para que aprenda a dominarse, para que aprenda a ser una persona ética, para que aprenda a ser una persona con una adecuación integral, donde va a hacer movimientos físicos que le van a hacer bien, porque hace metabolismo aeróbico, metabolismo anaeróbico, va a hacer elongación, va a hacer musculación, entonces va a ser una cosa íntegra. Le va a enseñar a respirar, porque digamos la respiración viene diafragmática y muchos chicos, por ejemplo, respiran por la boca, por decir. Entonces van a hacer un deporte tipo natación y se resulta que también respira por la boca. Claro. Entonces, si es respiración bucal y hace respiración bucal, no va a cambiar. Entonces, por ahí se hace una respiración más fisiológica, le va a venir bien. Pero no es que le van a enseñar, y aparte es tan difícil que tampoco se aprende en 1 o 2 años como para decir, no. Lleva todo un proceso. Que llega a un camino, no cabe duda. Sí.
es cuestión de empezar. Que hay mucha diferencia entre que no sabe nadie que sabe algo, sí. Pero después la idea es evolucionar como para otro que tenga cierto nivel. Entonces Claro. uno no se frena. Claro. Pero con un chico no. Yo la experiencia con chicos así que he visto, al revés. Tiende a frenarlo. Aplacar. Frenar. Y si generalmente, siempre se dice, si hay en una discusión el que primero grita es porque no tiene la razón, y el que primero pega ni que hablar. Claro. En Karate 2 se dice Nisen Tenashi, que no hay primer movimiento. Claro. Todos los kata empiezan con no un bloqueo, no con un ataque. Hay uno solo que yo conozco que bloquea y pega a la vez, pero está bloqueando. Claro. El Goyusijo. Le hace así, bloquea y saca la pero no es la idea de pegar, está defendiendo. Hasta hay movimientos como por ejemplo en un kata, por ejemplo, que está así y significa me brindo, paz. Cuando viene y ahora viene el otro porque el otro ataca. Claro. Hasta ahí hasta último momento. Claro, inclusive si el Naihachi empieza así, esto significa paz, porque esta la mano diestra tapa la mano izquierda la diestra. Entonces hay una filosofía hasta en el mismo kata, que es donde está, como una fórmula, dice, desglosa todo. Sí, sí. Entonces, no, por ese lado, ni el adulto ni el otro. Y otra cosa, una experiencia muy linda, que yo lo viví en Figuera, es que haga el padre, la madre, el hermano juntos. O puede ser la familia. Porque, por ejemplo, se puede empezar la clase, empieza primero el chico, termina el chico y después sigue el grande. Por eso yo he tenido el mismo Osvaldo Palialunga, que es instructor en Figuera, era un alumno mío, y él, por ejemplo, llevó al hijo. Después Andrés hizo un poquitito, después quiso hacer básquet, y él sigue. Y empezó grande, bueno, ya hace como del 2000, más o menos 19 años que está practicando. Y le vino bien, inclusive él tenía sus lesiones deportivas por el fútbol, le pensó que no podía hacer nada y él anda y ahí va. practicando y todo y aprendiendo. Estamos, así que por ese lado no. Bueno, a ver, me gustaría que nos cuentes, nos decías, estás en el Club Amistad y Unión. Sí. ¿Tenemos redes sociales? A ver, creo que tenemos por allí alguna red. Sí, estaba en Instagram. Y ahí, bueno, ahí van a ver así fotos de catas, de cosas que uno comparte. Y la idea, ya te digo, la invitación es que inclusive si por ahí a veces en el mismo horario que haga el padre con el hijo, acá en el Karate Do no hay distinción ni de sexo, está hecho para todos. Bien. No es que la mujer le va a costar más, al varón le va... No. Está hecha las técnicas para... se adapta. Es más, Mercedes Miyasato es una de las graduaciones, hija de Sensei Miyasato, es 9º Dan. Es una de las graduaciones más altas en el mundo de mujer. Claro. Y ella de chiquita. Claro. Tengo amigas también de años de práctica y todo. No, la idea es, pero a mí particularmente, como me gusta mucho el concepto de familia, hasta eso también está bueno. Hacer la familia en la práctica. Pueden compartir tranquilamente. Bueno, vamos a dejar aquí en la descripción del video todos los datos de contacto. Perfecto. De todas maneras, recordamos, es calle Marcos Paz 5450. ¿Los horarios? Es de 8:30 a 10. ¿Y los días? Los días serían los martes y los jueves. Bien, martes y jueves. De 8:30 a 10. Si después se haría un grupo de chicos más temprano, podría ser también a las 8, así también. La idea es brindarme, bueno, a la mayor cantidad de gente posible. Sí. Bueno, Juan Carlos, te agradezco muchísimo que hayas venido. No, al contrario. La verdad que disfruté mucho hablar con vos. La filosofía es preciosa en el arte marcial. Está bueno ver cómo vos la aplicás en tu día a día. Gracias. Así que bueno, nada, gracias por haber compartido este tiempo. Como diría en japonés, domo arigatou gozaimasu. Muchísimas gracias por haber compartido este momento. ¿Estamos? Bueno, les agradecemos que hayan estado presentes en este programa, en este primer programa de la segunda temporada, que salió precioso, como lo han podido ver, así que nos gustaría que lo compartan y por favor estén atentos a las próximas emisiones de nuestro ciclo de artes marciales aquí en Bitácora. Muchas gracias.